12:41 del mediodía. Les decía que el tema del barómetro del CIS se ha dado para mucho esta semana. Entre otras cosas, ahí se plantean una serie de cuestiones, y cuando se plantean es porque pueden interesar. Luego los resultados que da el barómetro pues nos hacen ver que a lo mejor no tanto, ¿no? Ciertos asuntos que en teoría preocupan a los españoles. Hace ya algunas semanas, José María Ruiz, secretario general del Partido por la Libertad, nos proponía un debate de esos temas con personas y personalidades directamente implicadas en ellos, que pudieran tener a bien sentarse en esta mesa y debatir algunos asuntos, en muchos casos escabrosos o tensos. Bueno, pues recogimos el guante, y yo creo que además la idea puede gustar a nuestros oyentes. Un debate a dos bandas, desde la educación, el respeto y la sinceridad, porque la única bandera seguramente que tiene esta emisora es no callar ante nada ni ante nadie, y decir las cosas como son, sin ponernos tiritas de antemano, ni andar haciendo juegos de palabras para salir guapos en la foto. Así que lo que vamos a empezar a hacer hoy mismo, en 2 minutitos, es precisamente esto que vamos a... José María, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo vamos a llamar al invento? Lo vamos a llamar como En Libertad con José María, por ejemplo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues en esta sección, que tendrá una duración de no más de 10-15 minutos, pero en la que daremos cabida a cualquier postura. Vamos a buscar posturas que evidentemente no tengan cabida en otros sitios, y que no tengan a lo mejor la repercusión de audiencia que puedan presentar los grandes medios, o bien por intereses, o bien porque por intereses económicos o por intereses mediáticos, pues no suelen tener cabida, y aquí lo van a tener. Como digo, siempre con una base de respeto, educación. Dos personas sin duda antagónicas en los temas que se planteen. Por un lado, José María Ruiz, y por otro, la persona invitada, que podrá exponer libremente todo aquello de lo que estemos hablando. Vamos a hacer una pausita, 10 segundos, 15 segundos, hasta menos cuarto. Y a menos cuarto empezaré a pasarles a presentar a la persona que tengo a mi derecha. Él es el señor Morad Zian. Es experto en civilización, cultura y religión islámica, y representante de la comunidad islámica de Carabanchel Arrisala, no sé si lo digo bien. Correcto, sí. Cuya traducción es mensaje. Sí, podría decirse mensaje. Sí. Señor Morad, muy bienvenido. Muchas gracias. A este encuentro entre dos posturas que estoy seguro van a tener puntos de unión en muchas cosas, y otros no tanto. Decía al principio que el barómetro del CIS esta semana hablaba, uno de los temas de los que hablaba, y que parecía no tener tanta importancia como en teoría da la encuesta. Las encuestas, como todo, se manejan y se cocinan. Pues era el tema de la inmigración. Yo no sé, es verdad que es un tema que ha perdido fuelle, y sin duda habrá perdido fuelle en buena medida por culpa de la crisis económica, ¿no? Sabemos que hay mucha gente de la que estaba residiendo en España, que ante la crisis, pues evidentemente, teniendo vínculos en otros puntos del globo, pues retornan y hacen esa vuelta a sus lugares de origen. Eso es normal. Si hay, concretamente con la comunidad islámica, siempre un roce en la frontera con Marruecos, y en esas dos capitales autónomas, Ceuta y Melilla, que todas las semanas, y unas veces más, otras veces menos, pero siempre se habla de asaltos, siempre de saltar la valla, de entrar en España. Yo no sé, por empezar el tema de alguna manera, no sé en qué punto y cómo se ve desde el otro lado la acogida de España y las condiciones de España a la hora de venir aquí. Bueno, pues si tuviera que hablar en general, a lo mejor necesitaría muchos programas. Como bien ha mencionado, andamos cortos de tiempo. Podría hablar de una manera breve de mi caso particular o caso personal.
Yo llevo 23 años aquí y la verdad es que desde mi punto de vista personal no he tenido ningún tipo de problema, salvo casos muy puntuales, pero obviamente estando donde uno está ya puede estar satisfecho del trato y de la manera de vivirlo cotidianamente, y en ese sentido yo no tengo quejas. José Yo María. creo que no es un problema personal, ¿no? Yo imagino que cada uno tiene su experiencia. No hay que reducir los problemas políticos a cuál es la vivencia que cada persona viene a tener respecto de los diferentes problemas, ¿no? Yo por mi profesión no estoy sufriendo la crisis del ramo de los servicios, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso no significa que yo no me pueda hacer eco de los problemas que tiene ese ramo y me haga una visión y defienda una postura, ¿no? El problema de la inmigración no es un problema personal, y el momento que se reduce un problema personal, claro, pues se viene a perder un poco la perspectiva, ¿no? Nosotros desde el Partido por la Libertad pedimos un control de la inmigración. No lo pedimos porque consideremos que las personas que vienen a formar parte, los individuos que vienen a formar parte de esa inmigración, vengan a tener un desvalor de ningún tipo. Eso no es así. Aquel que lo defienda está realmente poniéndose en un plano de lo inmoral, ¿no? El problema es un problema político. Como tal problema político, aquí lo que se viene a barajar son millones de personas, millones de euros, cuál es la trascendencia que viene a tener esos fenómenos migratorios respecto del trabajo, respecto de los salarios, respecto de los presupuestos del Estado, y también respecto de las identidades de los países, ¿no? Realmente todos los países en todo el mundo vienen a tener una legislación muy precisa sobre inmigración. Y particularmente, bueno, pues en este caso estamos hablando con Morad, pues los países árabes o los países musulmanes vienen a tener, muchos de ellos, pues una política migratoria muy rígida, ¿no? Por ejemplo, no solamente es una cuestión que te puedes encontrar en algún país europeo, como puede ser, por ejemplo, europeo o occidental, como puede ser, por ejemplo, Australia, que tiene una política migratoria muy bien definida, pero también países musulmanes, como por ejemplo Malasia, ha procedido a repatriaciones masivas de inmigrantes, ¿no? Y es un país musulmán, tiene 2/3 partes de su población es musulmana, ¿no? Es un problema en primer lugar político. Y ya viniendo a estudiar un poco el caso español, nosotros venimos a solicitar de las autoridades y a propugnar estos programas para el momento que podamos tener posibilidad de poder influir políticamente, que se venga a realizar una efectiva control de la inmigración. En primer lugar, porque existe una ley. En España existe una ley de inmigración y esa ley hay que respetarla. Y los primeros que se saltan a tolerar la ley son los propios partidos políticos y el propio Estado, que no viene a ejercer sus funciones. Estamos en un Estado de Derecho. Si las leyes no se aplican, el Estado de Derecho se desmorona inmediatamente. Hay una ley de inmigración y tenemos una tasa de inmigración ilegal que es elevadísima. En primer lugar, porque hay una ley. En segundo lugar, porque, claro, España ha soportado una inmigración de más de 5 millones de personas en un espacio de tiempo muy corto, y evidentemente eso puede llevar consigo problemas en cuanto a la propia identidad española. España se ha venido a formar a lo largo de su historia, a lo largo de siglos, ¿no? Son familias que se han ido perpetuando en su trabajo y en su esfuerzo, en su sacrificio, para que España sea lo que es. En el momento que aparece población extranjera que viene a tener, como es lógico, una visión de la vida, de la familia, de la economía, de la religión distinta, pues si eso se produce de una forma masiva, también se está poniendo en peligro esa forma de entender las cosas, ¿no? Y en tercer lugar, porque hay un problema social y económico que trasciende, ¿no? Nos ha dicho Morad que él no ha tenido muchos problemas, lo cual significa, ¿no, Morad, que tú ya consideras que efectivamente todo el fenómeno migratorio ocasiona problemas de tipo social. Tú no los has sufrido personalmente, evidentemente habrá otros que los hayan sufrido, por lo mismo que la población que es española, ¿no? La inmigración se ha venido a dibujar, y por eso se hizo esa política, tanto por el PP como por el PSOE. Que no hay que olvidar que es que todo esto se inició con Aznar. Luego lo continuó Zapatero, ¿no? Esta inmigración masiva, ¿no? No es una inmigración que desde un punto de vista económico beneficia al país. Sí es indudable que todo aquel que viene aquí a trabajar y a realizar su trabajo de acuerdo con la legislación debe quedar amparado en todos sus derechos. Ahora bien, no estamos hablando de si a un trabajador, sea español o sea extranjero, se le tiene que amparar sus derechos. De lo que estamos hablando es
si esa inmigración masiva viene a trastocar la economía española. Y hay toda una serie de datos que uno los puede encontrar por internet, vamos a barullo. Voy a poner, por ejemplo, dos datos, ¿no? Y para continuar el debate. Uno es del año 2005, lo que cuesta a las arcas públicas la inmigración. Se viene a recaudar por Hacienda Estatal 1.115 millones de euros el año 2005, y sin embargo el costo que supone la inmigración es de 1.374 millones de euros, lo cual significa que a las arcas públicas cada uno de los inmigrantes en el año 2005 le costó 629 euros de déficit. Por ejemplo, también ya lo que es la Comunidad de Madrid, nos encontramos que en el año 2007 la tasa de inmigración en la Comunidad de Madrid era del 12%. Sin embargo, los costos sociales que venían a dirigirse a la inmigración era del 46%, es decir, la mayor parte o una buena parte de los costos sociales, digamos, de las inversiones o de las subvenciones era muy superior, teniendo en cuenta el índice que en ese momento existía, que para el de la Comunidad de Madrid es muy elevado, 12%, en algunas poblaciones es del 25%, pero en su media, en la Comunidad de Madrid, del 12%, y sin embargo, lo que venía a invertirse en gastos sociales por la Comunidad de Madrid era del 46%. Ahora, desde tú, José María, abrías el campo de la economía. Yo no sé si en España la comunidad islámica vive mejor o peor que, por ejemplo, en Francia. Donde el problema, donde sí ha sido un verdadero problema la inmigración islámica, concretamente. Bueno, lo que es en Francia, lo que es la inmigración islámica, puede que sea, desde mi punto de vista, un término poco correcto, porque no estamos hablando de una generación, ni de dos, ni de tres, ni de una cantidad muy importante de conversos. Entonces, creo que las estadísticas ahí varían un poquito desde un punto de vista normal, sin llegar a profundizar mucho. Volviendo al tema económico, yo he insistido antes de empezar que yo no quiero hablar en general porque no manejo todos los datos que tiene mi compañero, porque obviamente está en el asunto y maneja datos y tiene acceso a poder prepararse para ese tipo de... Yo vine, pues en fin, sin llegar a tener un poco la idea clara de que va a ser el punto económico. No pensaba que iba a ser así, pero no pasa nada. No, yo tampoco... por eso te tampoco pasa nada porque... Si realmente hay una sensación, cuando digo se vive mejor, no me refiero desde un punto de vista económico, sino que se viva mejor, que sea más fácil vivir en España de lo que lo han tenido, por ejemplo, marroquíes, argelinos o libaneses que hayan podido llegar a Francia, donde sí ha habido un choque entre esas dos culturas, entre la cultura francesa y la cultura islámica, ¿no? La verdad es que aquí en España parece que no tanto, de momento. La verdad es que yo he estado en varios países europeos y no he vivido ningún tipo de diferencia, digamos, porque eso sí, hay sectores o ciertos barrios que puedes encontrar pues más conflictividad o que hay una aglomeración bastante importante. Es normal, porque es como si uno va a una parte que el 90% de la población va desde una manera o una perspectiva de una comunidad en concreto, pues ese 10% puede que llegue a sentirse un poco diferente. No tiene por qué, pero llega al caso. Eso es normal en barrios periféricos o zonas que pueden dar lugar. En el caso económico, pues yo vuelvo a mi caso particular. Si hacemos esos 600 euros, bueno, los números, no importa, 6, 7... tengo 23 años aquí, llevo 22 y tengo 3 visitas a mi médico de cabecera. Solo he conocido a uno en todos sus últimos años. Si quiero hacer el número, puede que sea justamente lo contrario. A lo mejor es más rentable una persona de esas características. En mi puesto de trabajo, pues yo cuando entré éramos 83, ahora somos 22. Obviamente las cosas ya no son como antes. Pues de esos 22, no por presumir, simplemente pues por aportar un dato, en la que estamos hablando, en fin, aportando ciertos datos. Soy el que más años tiene cotizados de los que están ahí, incluyendo los altos cargos. O sea que en ese sentido yo no me veo identificado con el caso. Yo no le preguntaba tanto por su caso particular, porque evidentemente es una migración legal. Desde el momento que se está cotizando y se está legalmente en España, eso no reporta ningún problema.
Pero yo No, creo pero que hay yo un estoy aspecto, claro, totalmente de acuerdo con él, con el primer enfoque, que es hay que controlar. Totalmente de acuerdo, porque cuando llegamos nosotros, digamos que en el año 90 ha habido una primera fase. 90, porque, en fin, son como varias fases. No es la misma mentalidad de aquella generación de las sucedáneas. Como bien dijo, en el caso de la fase de Aznar, por decir un nombre, pero bueno, podemos hablar del año en concreto, no era la misma mentalidad, la mentalidad era diferente. Nosotros veníamos con un objetivo claro, el objetivo era pues, mejorar aquello que no ha tenido uno o realmente opta pero no consigue, en fin, varios... sí, claro, el fenómeno migratorio masivo, como el que se ha autorizado aquí en España, además con regularizaciones masivas, no legalizaciones caso por caso, sino haciendo regularizaciones masivas, claro, uno de los que sale perjudicado es la propia inmigración primera, que venía legal. Ha sido una chapuza. Es una chapuza. Es una chapuza política, claro, políticamente hablando, porque esto, si realmente yo estoy gobernando, yo propongo este programa, lo hago, vengo yo, lo quito porque tú lo has puesto, eso no lleva a ningún sitio. Claro. Pasa con la educación. Yo propongo este programa, no es que yo esté en favor de la, no sé cómo le llaman ahora, educación por ciudadanía, o yo la quito, yo la pongo, yo quito el aborto, yo lo quito tal. Es, en ese sentido, pues eso es lo que vamos viendo, claro, pero no es porque uno sea mejor que otro, o que yo tenga una ideología o el otro, no. Hay puntos tan sensibles que la sociedad no tiene que sufrir ese tipo de discrepancias. Puntos claves, puntos de desarrollo social, de números que podemos evitar, de todo esto. Si yo, por ejemplo, digo, vale, pues aquel que no tenga un límite económico, pues puede acceder a cierto tipo de ayudas. Pues el que inventa la ley inventa la trampa. Hay muchas personas que hacen como que no llegan, pero realmente lo hacen aposta para llegar a optar a ese tipo de ayudas. Desde el punto islámico yo puedo aportar ciertas máximas que no son realmente éticamente bien vistas en el Islam. Ciertas máximas como la mano de arriba siempre es mejor que la mano de abajo. Aquel que va por la mano de abajo no está bien visto en el Islam. Que lo practiquemos la mayoría o no, estamos mucho. Pero el asunto, ¿no? Efectivamente, es una de las consecuencias que tiene la inmigración masiva, es que existe una migración primera que viene a desarrollar su trabajo, que es la primera perjudicada, o es uno de los perjudicados también en todas las regularizaciones y posteriores fenómenos migratorios tan masivos que ha habido en España. Pero yo quería matizarte alguna cuestión. Por ejemplo, dices, no, yo he ido 3 veces a mi médico. Cuando se organiza la seguridad social, pues lo normal, sobre todo cuando la gente es hablo del joven. Hablo del abuso. Sí, no, por supuesto. No. El abuso es el que realmente provoca ese tipo de gastos. No tiene por qué haber abuso. Es una cuestión. Naturalmente que el abuso, pero el abuso pero lo puede hacer un magrebí como puede ser un británico, que se venía aquí a España a operarse y eso. El problema no es eso. Mira, si vienen 5 millones de personas, tú no es que tengas que incrementar, no es que tengas derecho a la sanidad, es que necesitas más hospitales, más colegios, más guarderías, más gastos en formación. No es una cuestión que digas tú, no, yo es que he ido 3 veces al médico, sí, pero vas al médico. Claro, en el momento en que es necesario ir implementando más puestos de trabajo dentro de la sanidad pública para poder atender a esos flujos tan enormes, no es que tú te pongas enfermo y no es que tú abuses. Pues tú estás cotizando, tienes tus derechos como trabajador que estás en España y por lo tanto tienes derecho a ir al médico. El problema no está en que tú tengas derecho a ir al médico, el problema está en que si vienen 5 millones de personas, necesitas tener cientos de miles de personas dentro de la sanidad pública, dentro de la educación, y no solamente eso, hay que construir conducciones de agua, pantanos, inversiones energéticas, porque a todos les tienes que dar luz, agua, una vivienda. Esos costos son impresionantes. España en la conquista de América y después en los tiempos en los que España estuvo presente en América, inmigraron, se calcula, unos 5 millones de personas hasta el siglo XIX. Después ha habido más inmigración ya cuando la emancipación. Pero mientras que España estuvo en América, 5 millones de personas inmigraron. En España, en cuestión de menos de 10 años, han ingresado 5 millones de personas. Es que es imposible poder sostener todo eso.
ya te digo, no es una... de No es, absorberlo, ¿no? claro. Poder absorber un país ese flujo migratorio. Ese flujo migratorio. No es una cuestión de lo que pues tú mira, gastes, es una cuestión de lo que tiene que gastar el país para que tú tengas tu médico y tengas tus hijos un colegio y tengan tu familia. Luego está, por ejemplo, reagrupamiento familiar. Esa política de reagrupamiento familiar. Creo que dejamos muchos temas en el tintero. No, solamente un pequeño matiz, sí. Es que os voy a invitar a que el sábado que viene sigamos con el debate, porque creo que queda corto. Con independencia de lo que diga el barómetro del CIS, es un tema muy amplio para tratar y para entrar en profundidad en él, y no es de recibo que dejemos tampoco a los oyentes con 15 minutitos, con 2 pinceladas y bueno, la miel en los labios. 10 segundos solo. 10 segundos. Sí, 10 segundos. Derechos y deberes. Yo realmente eso es lo que quería transmitir. No quiero decir que yo vaya al médico o deje de ir al médico. Si tengo que ir al médico, o si me tienen que llevar al médico, me van a llevar porque no me encuentro bien. Entonces, ha hablado de unos gastos, pues si a mí se me pregunta por qué estás haciendo gastos por pantanos, por tal, pues yo digo bien y alto y claro que yo mis gastos los tengo muy bien cubiertos con lo que llevo cotizando aquí. O sea que nadie me ha dado nada gratis nunca en la vida. No aquí, vaya donde vaya, gracias a Dios, de momento nadie me ha dado nada. Bueno, los dejamos aquí de momento. Si os parece, el fin de semana que viene continuamos este tema de la inmigración, continuamos con el debate, si os parece, y emplazo a todos los oyentes a que estén muy pendientes del programa el sábado que viene para continuar con ello. Muchas gracias, Juanma. De acuerdo. Muchas gracias por la María.